En esta evolución y desarrollo del pensamiento del adolescente, un logro importante es la posibilidad de adaptarse o readaptarse a su entorno. Para eso, el desarrollo intelectual le permite incorporar eh, notables cambios en su forma de pensar, en su forma de reflexionar, que de alguna manera le permiten ingresar o comenzar a ingresar en lo que es el entendimiento del mundo adulto o de la realidad desde un punto de vista mucho más integral y mucho más ajustada casualmente a la realidad, ¿sí? O a lo que dictan los datos concretos de la realidad. Bien, el primer avance en este sentido es la posibilidad de establecer una diferenciación y un conocimiento del yo y de los otros, ¿sí? Es decir, esta posibilidad de reflexionar sobre sí mismo le da la posibilidad de eh, pensarse de una manera distinta, pensarse de una forma, si se quiere, diferenciada en cuanto a los otros, a los demás, encontrar diferencias en función de la continuidad de determinadas cualidades y de determinadas características. Esto, bueno, lo vamos a ver en próximas clases cuando abordemos el tema de la identidad y del desarrollo de la identidad. Pero bueno, acá lo que me importa es que ustedes puedan quedarse con esta información, que bueno, en este periodo o a partir de este periodo, al ser el adolescente más consciente de sí mismo, más reflexivo, más crítico, no sé si crítico, pero sí por lo menos más analítico de sí mismo, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus acciones, de lo que le pasa, eh, inmediatamente entra en lo que es la comparación con los demás, ¿no es cierto? Y ahí en ese punto es notable esta diferenciación, ¿no es cierto? Esta consolidación de un principio de identidad del yo, con ciertas cualidades, con ciertas características, que va más allá de lo físico, ¿no es cierto? Es decir, acá el adolescente es capaz de definirse desde cuestiones más personales o más internas y no tanto desde lo superficial, ¿no es cierto? En otro momento, capaz que en la niñez, un niño podría definirse con su nombre, con quiénes eran sus papás, a qué escuela iba, y no sé, el color de su pelo, el color de sus ojos, y listo, ¿no es cierto? Y capaz que tenía una mascota y nada más. Pero bueno, esos eran los rasgos identificatorios o que podía argumentar un niño para identificarse. En cambio, en la adolescencia, el adolescente ya es capaz de referirse acerca de sus gustos, acerca de sus expectativas, acerca de sus intereses, acerca de su forma de ser, ¿sí? Ya es un poco más reflexivo acerca de lo que le pasa a sí mismo, ¿no es cierto? Bueno, se van desarrollando determinadas habilidades para desenvolverse en situaciones sociales, ¿sí? Eh, Acá en este sentido, bueno, es, a ver, parecido de una manera, no es tan lineal el asunto, no es tan lineal. Sí, eso es una cuestión y es una característica del adolescente y de todos los adolescentes en sí. Que si bien acá para la explicación yo se los planteo de una forma más secuencial, si se quiere, y más esquematizada, en el adolescente no quiere decir que pase de una forma tan ordenada, ¿no es cierto? Es decir, estas habilidades para desenvolverse en situaciones sociales no en todos se presenta al mismo tiempo, no en todos se presenta de la misma manera, no en todos eh, es tan generalizada, ¿sí? Por ejemplo, es común ver que de repente para determinadas situaciones sociales el adolescente tiene mejor desenvolvimiento que para otras, ¿no es cierto? Y es porque, bueno, su realidad todavía está un poco parcializada, es decir, todavía no está tan integrada como la realidad del adulto, que de alguna manera puede llegar a mantener cierta coherencia en sus actos, en sus acciones,
y en sus vínculos, ¿no es cierto? En cambio, el adolescente puede tener no se puede mostrarse extrovertido en determinadas situaciones e introvertido en otras, ¿sí? Es común ver, por ejemplo, cómo, qué sé yo, no sé, en el boliche despliegan todo su histrionismo, toda su, este, su seguridad, ¿sí? Y frente del salón de clases, cuando tienen que dar una lección, se bloquean, se anulan, les da vergüenza. Es bastante común y es por esto, ¿no es cierto? Porque el tema de las habilidades sociales comienzan a incorporarse, si se quiere, mejor en el grupo de pares y después recién van generalizándose a otros vínculos, ¿sí? Bueno, también acá, digamos que se va consolidando o va comenzando a gestarse un mejor conocimiento del funcionamiento social. ¿A qué me refiero con esto? Que el adolescente es capaz de salir de esa realidad individual, familiar, regional si se quiere, para pensar también en la sociedad en su conjunto, es decir, es capaz de ya reflexionar acerca de cómo funcionan las cosas, algo que antes tal vez en la niñez no era un tema de interés y ni siquiera era un tema de preocupación, eh, ni nada por el estilo. O sea, el niño vivía en el aquí y en el ahora, en la seguridad que le daban sus padres, preocupándose por el momento presente, tal vez por lo que era la escuela, por jugar, por sus programas de televisión, por sus juegos, por sus amigos. Pero, a ver, no era un tema de interés la pobreza del mundo, por ejemplo, ¿no es cierto? No era un tema de interés tal vez las elecciones o los políticos o las clases sociales. Pero bueno, en la adolescencia comienza a existir este interés, ¿no es cierto? Más a nivel general, y ya el adolescente va entendiendo o va captando algunas de las reglas de cómo funciona el mundo hoy, ¿sí? Los niños en su momento, mientras son niños, no tienen el concepto de escasez, por ejemplo. El adolescente ya incorpora ese concepto y sabe que de repente hay recursos que son muy limitados y que no todos pueden acceder a eso y que bueno, se plantean determinadas injusticias desde el punto de vista económico, político, que generan condiciones de pobreza y que de alguna manera también le generan al adolescente un cuestionamiento, ¿no es cierto?, al funcionamiento del mundo adulto, especialmente en lo que tiene que ver con el ejercicio de la justicia o con el valor de la justicia, en donde los adolescentes asumen un posicionamiento muy, muy firme, tal vez incluso hasta un poco radicalizado en cierto punto, y que muchas veces se opone a lo que efectivamente ocurre en el mundo de los adultos, ¿no es cierto? El adolescente difícilmente puede entender en este momento por qué solo algunas personas pueden acceder a determinados beneficios y no todos. Es decir, difícilmente puede entender o puede asimilar por qué se habla de justicia cuando la realidad indica que hay tratamientos que son distintos para uno y para el otro, para los otros. ¿Por qué se habla de no sé, de buen trato si hay discriminación? Es decir, hay cuestiones de la realidad que el adolescente se empieza a preguntar y a cuestionar. Bueno, y otro cambio que ocurre en el razonamiento social del adolescente durante esta etapa y que tiene que ver un poco con lo que yo les estaba diciendo es esto de los principios morales. Bueno, ya en esta época, bueno, si bien desde la niñez comienza a incorporar cierta noción de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, esas nociones y esos valores son más que nada cuestiones o premisas
que vienen impuestas desde afuera, ¿no es cierto? Es decir, los papás, los maestros, los adultos en general son quienes marcan determinadas normas, determinadas reglas que el niño debe obedecer, ¿no es cierto? Entonces, es como, si se quiere, una imposición, ¿sí? En donde el niño tiene que mostrar obediencia. En cambio, en la adolescencia esas normativas se van internalizando, es decir, ya no es tan impuesto el asunto, sino que el adolescente construye determinados principios morales eh, que le hacen tener o construir una noción acerca de lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Y en este punto, digamos que es un desarrollo que va a terminar en la madurez, es decir, cuando ya el adolescente salga de la adolescencia y comience a transitar la adultez. Pero este desarrollo comienza siendo bastante fuerte, bastante firme en un primer momento, en donde el adolescente en la primera etapa de la adolescencia suele ser bastante inflexible con sus principios, con sus valores, con sus normas, en donde lo correcto es lo correcto y lo incorrecto no se tolera, ¿sí? En donde, por ejemplo, no se tolera la injusticia, las desigualdades, las discriminaciones, los engaños, las mentiras, las infidelidades, las traiciones. No se tolera nada de eso, sino que se lo condena notablemente, y en función de eso surge el permanente cuestionamiento al mundo de los adultos, en donde ellos observan e identifican cierta contradicción, ¿no es cierto?, entre lo que dicen los adultos y lo que efectivamente se hace en la realidad. De alguna manera, durante esta etapa, el adolescente trata de manifestar un posicionamiento que algunas veces puede llegar a ser bastante inflexible, ¿no es cierto?, en cuanto a la tolerancia a las equivocaciones o a los errores de los demás. Y aquí en este punto, esto va a ir modificándose con el transcurso del tiempo y a medida que el adolescente se vaya relacionándose o vaya teniendo otras experiencias en su vida, se va a dar cuenta de que tal vez esos principios que tenía en su momento eran bastante inflexibles o que capaz que serían bastante rígidos, y comienza a flexibilizarlos al darse cuenta de que el ser humano es un ser que tiene sus equivocaciones, ¿no es cierto? Entonces que de repente, qué sé yo, no sé, si hay desigualdades en la distribución de las riquezas, tiene que ver también con determinadas ambiciones o determinadas injusticias que tal vez él no las pueda modificar y que tenga que convivir con eso, ¿no es cierto? Lo mismo que en el caso de las traiciones, las infidelidades y esas cuestiones, en algún punto no digo que las va a tolerar, sino que por lo menos las va a entender, ¿sí? Y eso tiene que ver también con esa capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de analizar las situaciones también, los contextos, de no analizar las cosas solamente en abstracto, sino situarlas más en la realidad. Bien, con eso terminamos esta exposición de los cambios en el desarrollo intelectual. Yo lo que quisiera es invitarlos a que, bueno, recorran la bibliografía de la materia. Hay apuntes, especialmente el apunte de Amparo Moreno, para profundizar un poquito esto que hemos desarrollado en esta clase. Espero les haya servido y, bueno, seguimos en contacto a través de la plataforma.